Ahora sí, el objetivo de hoy es, vamos a realizar dos ejercicios de mínimos cuadrados. El primero va a ser haciendo pues como el ajuste de los puntos a una recta, que sería este ejercicio uno. Y otro ejercicio que me gustaría abordar es ajustar los puntos, pero a una función exponencial. Pues porque al ser una función exponencial, los parámetros no están de forma lineal. Y cuando eso ocurre, debemos aplicar pues como una transformación a la función para ahí poder armar como el sistema ax igual a y aplicar la ecuación para encontrar pues la fórmula o los parámetros de la función que se ajustan mejor a los puntos dados. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Eh, Vamos a mirar un poquito la teoría por encima y nos dice lo siguiente. ¿Qué problema es el que buscamos resolver por mínimos cuadrados? Entonces nos dicen, sea una matriz A, esa matriz va a ser una matriz M por N, es decir, M filas, N columnas, y nos dan un vector V, y ese vector V es de Rm. Y vemos por acá que tiene pues la dimensión de las filas de la matriz. El objetivo o el problema que nos resuelve mínimos cuadrados es cuando tenemos que hallar un vector X en Rn, es decir, en la dimensión de las columnas de la matriz. Y lo que mínimos cuadrados nos plantea es lo siguiente. El interés, el interés está en resolver un problema en el caso de que ese sistema, es decir, el sistema AX igual a B, es inconsistente. Que recordemos que un sistema es inconsistente, no tiene como una solución numérica exacta, por así decirlo, simplemente no tiene solución. Y eso ocurre porque el B al que estamos igualando el sistema no pertenece al espacio columna de la matriz. Por lo que en mínimos cuadrados lo que nos propone es hallar una solución tal que minimice esta expresión, es decir, que sea lo más cercano posible a la solución que tendría el sistema. Y para eso nos plantean lo siguiente, y es que tenemos una propiedad que nos dice que si yo tengo una matriz cuadrada y esa matriz tiene un rango n, esto va a ser importante. Recordemos que es el rango. El rango es el número de filas no nulas y en este caso si tengo una matriz M por N, yo quiero que tenga rango N, es decir, el mismo número de columnas porque estamos interesados en encontrar el vector solución que está en Rn. Por eso necesitamos que la matriz sea Rn. ¿Para qué? Para que al momento de yo multiplicar por acá la matriz por ese vector, la multiplicación sea posible. Entonces la propiedad nos establece esta expresión y de esa expresión vamos a tomarla como una hipótesis y vamos a despejar x. Y x se va a resolver como la inversa de la matriz A transpuesta multiplicada por la matriz A y a toda esta expresión la multiplico por A transpuesta por el vector B. Y resulta que en términos generales este procedimiento nos permite ajustar un conjunto de puntos a una función de interés. Las más comunes van a ser ajustarla a una recta, también a un polinomio, específicamente la mayoría de las veces a una parábola o también está el caso de ajustarla a una función exponencial. Es el procedimiento, nos dice que si yo quiero ajustar un conjunto de puntos a una recta, sabemos que la recta va a ser igual a una constante más la pendiente multiplicada por la variable x. El objetivo de mínimos cuadrados es precisamente encontrar los valores de los parámetros de la función. Que por ejemplo, para el caso de una recta, ¿quiénes son los parámetros? Van a ser este C sub 0, que ese C sub 0 es simplemente el valor pues constante. Y el C sub 1, que es la pendiente. Va a ser la pendiente. Y así sucesivamente. En un polinomio vamos a tener múltiples parámetros, pues tenemos el independiente, el que multiplica la x, el x al cuadrado, x a la 3, dependiendo del caso en el que estemos trabajando. Entonces el objetivo de mínimos cuadrados es justamente encontrar esos parámetros y ya con los parámetros uno
determina la forma de la ecuación de la función. Cuando vamos a trabajar con una recta, vamos a definir tres cositas. Lo primero es que una matriz A, lo segundo el vector de incógnitas X y el tercero el vector B, que es el vector de resultados o el vector al cual estamos igualando la multiplicación de la matriz por las incógnitas. Y luego, después de haber definido esos tres elementos, vamos a resolver el sistema para X haciendo pues toda esta operación. Ya cuando estamos trabajando en un polinomio, el procedimiento va a ser el mismo, solo que ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la dimensión de la matriz, porque acá ya estaríamos hablando de, aquí este sería como la columna que pertenece a C sub 0, luego este a C sub 1 y así sucesivamente, dependiendo pues el grado en el que estemos trabajando en el polinomio. Y también va a cambiar el vector de incógnitas, pues porque ya vamos a tener más parámetros para calcular. Y ya el caso pues del exponencial, es decir, lo vemos directamente con el ejercicio. Ahora sí, vamos a aprovechar el tiempo y pasemos directamente a solucionar eso. Nos dice, la pérdida de peso de una persona que sigue una determinada dieta viene dada por la siguiente tabla. Entonces, en la tabla nos relacionan un tiempo en meses con la cantidad de peso que pierde en cada mes y el peso nos lo están dando en kilogramos. Entonces, al pasar un mes, ha perdido 3 kilos, al pasar 2 meses ha perdido 1 kilo y así sucesivamente. Entonces nos están pidiendo dos cosas. Lo primero, establezca la pérdida de peso P, me están dando pues como el nombre de la función, va a ser una función que tiene como entrada la variable t, que va a ser el tiempo, y nos piden ajustar los datos de esta tabla a una recta por el método de mínimos cuadrados. Y lo segundo que nos piden es hallar la pérdida de peso cuando han transcurrido 2 meses y medio. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con la solución. Ya saben, cualquier cosa me pueden estar interrumpiendo sin problema. Entonces, vamos a definir una función P. Esa función P va a estar en función de T. Y nos están solicitando que esa función sea una recta. Vamos a ajustar los puntos a una recta. Y una recta va a tener pues la pendiente, vamos a llamarla, el intercepto con el eje B más M por T. ¿Listo? Y ahora, yo sé que a veces directamente lo que se hace es, no, cojo una matriz y que pongo 1, 1, 1, 1 y luego ponemos esta columna y la organizamos. Pero yo les quiero mostrar la forma que hay detrás de esto para que en caso tal, por ejemplo, no les digan, no, ajuste eso a una recta, sino que le dicen, ajustelo a una función de la forma, no sé, ax más 3 a la x, cosas de ese estilo. Es posible que no les digan no a una recta, a una parábola, a una función exponencial, sino que le den la forma de una función. Entonces, para que sepan yo cómo, a partir de la función que me están pidiendo, puedo hallar pues la matriz y puedo hallar los demás elementos que yo necesito para calcular esa recta. Bueno, la función, dependiendo del caso. Listo. Entonces los datos que tenemos puntos, vamos a escribirlos. Tenemos los datos. Tenemos por acá entonces, vamos a tener parejas, T va a ser 1 y la coordenada va a ser 3, 1,3, el siguiente era 2 y 1, el que sigue 3, 2 y 4, 1. Y listo. Estos son los puntos que tenemos. Tenemos 4 puntos y
A partir de esto, vamos a hacer lo siguiente. Uno generalmente dice esto, que sea y igual a pues a la función. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Como yo tengo pares aquí coordenados, yo sé que al evaluar la función en 1, el resultado es 3. Al yo evaluar la función en 2, el resultado es 1. Al evaluarla en 3, el resultado es 2. Y al evaluarla en 4, el resultado es 1. Entonces vamos a aprovechar eso para sacar la siguiente información. Entonces primero vamos a evaluar la función p en 1. Yo hago algo, yo me salgo del documento y vuelvo a entrar. Bueno, creo que mejoró un poquito. Listo. Entonces, al evaluar 1 en la función, cuando t es igual a 1, entonces aquí nos queda b más m por 1. Y luego sigue el siguiente punto. Vamos a evaluar en 2. P evaluada en 2. Entonces, eso va a ser igual a b más m. Es m por t y t es 2. Y luego evaluamos en 3. Y eso sería igual a b más m por 3. Y el siguiente punto es en 4. Entonces, si yo evalúo el polinomio, la función, perdón, en 4, esa va a ser igual a b más m multiplicada por t, y t es 4. Listo. ¿Qué pasa? Que yo ya tengo el resultado de cuánto vale p en 1, p en 2, p en 3 y p en 4. ¿Y de dónde lo saco? Bueno, ese es el valor de esta coordenada aquí. Que recordemos que estos son pares de la forma. Aquí en el X es pues como el tiempo, y aquí en Y sería la pérdida de peso. Entonces tenemos esto de esta forma. Así que esto es equivalente a tener lo siguiente. Pues P en 1, P evaluada en 1 es 3. Entonces tomamos 3. Simplemente estamos sustituyendo la información que ya conocemos. Y al otro lado pues me queda B más 1M. Vamos a escribirlo así. Igual a B más 1M. El siguiente, P evaluado en 2. Cuando yo evalúo P en 2, el resultado en Y es 1. O sea que esto nos queda 1 es igual a B más, y por acá teníamos 2 por M, eso es 2M. ¿Qué sigue? Sigue la función P evaluada en 3, y cuando yo evalúo en 3, el resultado es 2. Sustituyo, esto es 2, y esto es igual a B más 3M. ¿Listo? Y por último, cuando yo evalúo la función en 4, el resultado es 1. Esto es 1 igual a B más 4M. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre este proceso que acabamos de hacer? Porque a partir de eso es que definimos todo lo que necesitamos. ¿O vamos claros? Está claro. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué es lo que a mí me interesa? Como yo quiero ajustar una recta, y esa recta tiene los parámetros b y m, porque esos son los valores desconocidos, por eso se llaman parámetros o variables. Y aquí t, pues, es lo que se evalúa la función. Entonces, nos interesa hallar el valor de b y el valor de m, y con eso ya tendríamos la ecuación de la recta. Y para eso vamos a usar un sistema lineal a x igual a y. Y ya sabemos que x pues va a ser el vector formado por b y m, porque esas son mis incógnitas.
Listo, entonces, ¿quién va a ser la matriz A? La matriz A es una matriz cuyas columnas son los coeficientes de mis incógnitas o de mis parámetros, es decir, los coeficientes de B y los coeficientes de M. Entonces, en la matriz A voy a tener una fila para B y una fila para M. Si notamos, esto es lo mismo que hemos estado haciendo siempre, que a partir de un sistema de ecuaciones lineales, uno arma un sistema matricial equivalente. Yo busco a ver si por acá, sí, tenemos algo de 4 entradas. Entonces, una columna para B, vamos a ponerla acá, una columna para M, y ahí simplemente ponemos los coeficientes. Entonces, aquí para B, B siempre está multiplicado por 1, entonces aquí vamos a poner 1B, vamos a ver así, 1B, 1B, y así para el resto. Entonces, como ven, de aquí sale esa famosa columna de 1 que uno ve casi en todas las cosas o en todos los problemas que se resuelven por mínimos cuadrados. La mayoría de las veces aparece una columna de unos y es simplemente porque esos unos son el coeficiente de un término constante. Y luego para la M, pues acá los coeficientes son 1, 2, 3 y 4. De aquí 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Las incógnitas. El vector X, tenemos dos incógnitas y esas son a B y a M. Entonces acá, como siempre, la consideración que tenemos es que el orden en que está aquí es el orden que vamos a usar acá. Entonces la primera columna que tengo es para B, por tanto la primera entrada del vector va a ser B. Y la segunda columna es de M, entonces la segunda incógnita va a ser M, para que no vayan a truncar pues ahí como los resultados porque les quedaría mal el ejercicio. Y luego eso está igualado a ¿quién? A Y. Y es como el vector de resultados. Y acá pues los resultados son 3, 1, 2 y 1. Entonces vamos a igualar eso a, yo busco por acá un vector, este nos sirve, 3, 1, 2, 1. Y listo, muchachos, aquí tenemos ese sistema. De ahí es donde sale. Esa es la justificación. Ustedes no se tienen que aprender absolutamente nada. Es simplemente tomar la fórmula, por así decirlo, o la forma general de la función a la que yo quiero ajustar mis puntos. Y luego, como que calcular o evaluar los puntos que tenemos y como ya sabemos el resultado, nos queda este sistema de ecuaciones. Y a partir del sistema de ecuaciones, simplemente lo pasan a el sistema matricial equivalente. Y con eso ya no tendrían que como memorizar como la escala matriz cuando es una recta, que cuando es una parábola, que cuando es una exponencial, no. Sino que haciendo de esta forma, sin importar la forma general que tenga la función a la que le pidan, pues como ajustar eso, al hacer esto, siempre van a poder sacar la matriz. Y bueno, ahora sí, lo que nos sigue es lo siguiente. Tenemos que resolver este vector X. Entonces se preguntarán, bueno, ¿por qué no resolvemos eso simplemente por Gauss-Jordan o algo así? Y es que va a resultar que ese vector no va a pertenecer al espacio columna de esta matriz A. Y cuando eso pues no ocurre, cuando el vector de resultados no pertenece al espacio columna de la matriz, ese sistema no va a tener solución, así como uno normalmente la haya. Entonces el objetivo es encontrar una aproximación a esos valores. En este caso, nuestras incógnitas son B y M, y la técnica que usamos es una aproximación por mínimos cuadrados. Entonces, aquí con esto es que nos damos cuenta de lo que tenemos anotado aquí en la teoría. Vamos a ver. Aquí en la teoría que nos dice esto. Que no queremos hallar un vector, pues, que pertenezca a esta parte, al n, que minimice esa distancia, es decir, que sea lo más próximo posible al b. Y bueno, entonces la forma en que resolvemos a x, es decir, las incógnitas, es decir, los elementos de este vector x,
es haciendo pues este despeje de la propiedad que se nos cumple para esta matriz. Ese va a ser nuestro siguiente paso. Es por mínimos cuadrados. Vamos a escribir eso. Por mínimos cuadrados. Entonces vamos a escribirlo. El vector X lo podemos solucionar como A transpuesta por A inversa. Para los que presentan el parcial presencial, sí o sí, muchachos, aprendas esta fórmula de memoria, no tienen más de otra. Entonces, A transpuesta por A inversa, A transpuesta por Y. Entonces, ahora tenemos como dos caminos, por así decirlo, y es tomar X y reemplazar todas estas cosas y multiplicar ahí, como vayamos viendo, o hacerla paso por paso. Vamos a hacerla paso por paso para no tener pues como una cosa, una multiplicación gigante. Entonces lo primero que podemos identificar es que estamos usando la transpuesta de la matriz A. Ese va a ser el primer paso para solucionar a X. Entonces primero calcular la transpuesta de la matriz A. Que la matriz A ya sabemos que es esta. Vamos a ver. Esta no me selecciona. Ahora sí. Nos llamamos la matriz A. Y vamos a calcular su transpuesta. Que recordemos pues que calcular la transpuesta de una matriz es intercambiar las filas por las columnas o columnas por filas. Es A transpuesta. Vamos a buscar por aquí. Eso nos queda una matriz de dos filas. Entonces, esta columna de acá la vamos a pasar para acá. Y luego esta segunda columna se va a convertir en una segunda fila. Entonces ahora vamos a pasar esto por acá así. 1, 1, 1, 1, 1. Nos quedan 5 columnas. 5, no son 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Discúlpenme ahí. Se nos queda de 4. Y luego pues esa segunda fila nos queda 1, 2, 3, 4. Y listo, ahí ya calculamos la transpuesta de la matriz A. Luego el segundo paso, si vamos por acá en la fórmula, vamos a hacer esta primera parte, vamos a multiplicar la transpuesta por la matriz A. Vamos a hacer el segundo. A transpuesta por A. Entonces, A transpuesta es esta. Y la matriz A es esta de por acá. Listo. Entonces, para este parcial repasen muy bien pues operaciones con matrices, que multiplicación, que suma. También repasen la inversa, cómo hallar de pronto un determinante. Ahora sí, A transpuesta por A. Entonces, esto va a ser igual a una matriz 2 por 2. Vamos a ponerla. Y ahora sí,
Yo busco una calculadora. Ay, me robaron mi calculadora en mi propia casa. Ah, no, yo la encontré. Listo. Entonces sería, vamos a multiplicar esta primer fila por esta primer columna. Es simplemente una por una, más una por una, más una por una, más una por una. Y eso nos da 4. Esto así está como sencillo. Eso aquí nos da 4. Lo siguiente, vamos a multiplicar esta fila por esta otra columna. Entonces eso es 1 por 1, más 1 por 2, más 1 por 3, más 1 por 4. Simplemente puedes sumar 1 más 2 más 3 más 4. Y eso nos da 10. Listo. Siguiente, multiplicar entonces esta fila por esta columna, que eso también nos daría 10 porque es lo mismo pues que lo que acabamos de hacer. Entonces 10. Y la otra es calcular 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 y 4 por 4. Entonces sería como aquí para ahorrar el espacio, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y eso nos da 30. Listo. Y así nos queda el resultado de multiplicar a la transpuesta de a por a. ¿Qué sigue? Vemos en la fórmula, ya tenemos a transpuesta por a, vamos a calcular la inversa. Eso va a ser como el paso 3. Vamos a calcular la transpuesta por a y a eso le hallamos la inversa. Listo. Entonces, a transpuesta por a inversa, eso va a ser igual a hallar la inversa de esta matriz que acabamos de encontrar. Inverso. Y aquí pues tenemos varias opciones. Una es calcular la inversa tradicionalmente, no sé, poner esa matriz acá, aumentarle la identidad, aplicar operaciones elementales y hasta obtener la identidad. Y al otro lado lo que queda es la inversa. O recordemos que hay una fórmula para las matrices 2×2 que nos dice lo siguiente. Yo la copio que yo sé que la tengo por acá. Esta. Y nos dice que si yo tengo una matriz B y esa matriz B pues tiene A, B, C y D, yo quiero calcular su inversa, es simplemente tener 1 sobre el determinante de la matriz. Y luego intercambiamos A y D, es decir, la diagonal, y multiplicamos por menos 1 los elementos como esa diagonal invertida. Y así quedaría la inversa. Listo, entonces esto va a ser igual a 1 sobre ese determinante. Vamos a calcularlo. Entonces es el determinante de la matriz que resultó de multiplicar a transpuesta por A. Es simplemente, y recordemos, el determinante de una matriz 2×2 es simplemente multiplicar esto por esto y restarle la multiplicación de esto por esto. O sea que eso nos queda 4 por 30 menos 10 por 10. Sí, son 10 por 10. Y eso nos debe dar 20. Nos da 20, sí. Y bueno, entonces esto nos queda aquí 1 sobre 20. Y simplemente, pues ahora vamos a tomar esta matriz. ¿Y qué nos decía aquí esta forma? Intercambiemos los elementos de la diagonal principal. O sea que el 30 pasa al lugar del 4 y el 4 al del 30. Y multiplique por menos 1 estos otros elementos de acá. Así que esto nos queda así, menos y menos. Y bueno, aquí como son pues valores pequeños,
podríamos o dejar esa matriz así o simplemente pues ponerla acá. Entonces 30 sobre 20, eso nos da 3 medios. Luego menos 10 sobre 20, eso da menos 1 medio. Lo mismo por acá, menos 1 medio. Y luego 4 sobre 20. Bueno, 20 dividido 4 es 5, o sea que eso nos queda 1/5. 1/5, listo. Y así hemos hallado la inversa de esa matriz. Nos queda 3 medios, menos 1 medio, menos 1 medio, 1/5. Listo. ¿Qué más sigue? ¿Qué nos queda faltando en la fórmula? Ya tenemos esta parte, simplemente nos falta multiplicar a transpuesta por y. Es el paso número 4. Vamos a calcular a transpuesta por y. Karen, ¿puedes subir un momentico, por favor? Sí, claro. Yo la tomo. Gracias. Con gusto. Entonces por aquí a transpuesta es esta matriz y lo multiplicamos por y. Y recordemos pues que y es este vector de acá. Vamos a tomar esto y lo ponemos por acá. A transpuesta por y igual a. Entonces, este resultado nos va a dar pues un vector de 2 entradas. Ponerlo y simplemente sería multiplicar fila por columna. Entonces aquí como está multiplicado por 1 es 3 más 1, 4 y 2, 6 y 1, 7. Acá nos queda 7. Y luego por acá 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. 3 más 2, 5. 3 por 2, 10. Y 5, 15. Me perdí, muchachos. A ver, esto es 3 más 2 más 3 por 2 más 4. Me da 19. No. Más 4 por... Ah, no, 15, 15. Sí, 15 dice mi calculadora. Listo. Entonces así vamos. Y ahora lo que nos queda, simplemente juntar todo. Vamos para el paso número 5. Y ahora sí que sí. Calcular x. X que es igual a transpuesta por a todo eso le llamamos la inversa, multiplicado por a transpuesta por y. Entonces ponemos esto por acá así. Y bueno, esta primer parte habíamos calculado por acá arriba, es esta de acá, esta matriz. Entonces vamos a ponerla. Hay que haciéndolo así por paso, no nos queda una multiplicación gigante. Es más fácil corregir errores también. Y luego a transpuesta por y es este vector de aquí. Y vean acá las dimensiones pues cuadran perfectamente. Es posible hacer la multiplicación. Y listo. Entonces vamos a... El resultado de esto es entonces otro vector. Y bueno, aquí pues tienen dos opciones, multiplicar esto directamente o toman la matriz así con esta fracción afuera
y luego multiplican el vector por esa fracción. Pero como es algo pequeño, no nos influye tanto pues como la dificultad del cálculo. Esto es 3 medios por 7, es decir, vamos a multiplicar fila por columna. 3 medios por 7 menos 1 medio por 15. Y eso me da 3. Esto es 3. Y luego nos queda esta fila por columna. Menos 1 medio por este 7 más 1 quinto por 15. Y eso me da menos 1 medio. Que aquí es menos 1 medio. Y listo, tenemos buenas noticias. Aquí ya terminamos pues de calcular el x. Que recordemos que era el vector x. El vector x era igual a un vector de incógnitas. Y las incógnitas eran b y m. ¿Listo? Entonces ahora ya con esta información ya sabemos que b es igual a 3 aquí. Y m, o sea la pendiente, es menos 1 medio. Y ahora sí que podemos decir, bueno, nos estaban pidiendo la recta que mejor se ajustara a los puntos. Entonces así, la recta es. Y recordemos que la recta era una recta y que estaba representando la función p en función del tiempo, y eso es b más m por t. Y ahora sí que sí, entonces b va a ser igual a 3 y m, que es menos 1 medio de t. Y listo, muchachos. Este ejercicio fue muy hermoso porque aquí no nos quedaron decimales ni cosas raras. Hay funciones que, por ejemplo, en la exponencial es muy común que a uno le queden un poco de decimales aquí, pues que sea un número irracional. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Vamos bien. Sí, sí, profe, este documento nos lo compartes. Sí, claro. Yo siempre se los mando por el grupo. ¿Estás en el grupo? Bueno. Sí, el de WhatsApp. Sí, en el grupo de WhatsApp. Sí. Listo. Bueno, gracias. Con gusto. Yo por ahí les paso este documento y la teoría y de pronto si encuentro más parciales para que practiquen. Listo, entonces ya hicimos el primer punto. Y lo segundo es, halla la pérdida de peso cuando han transcurrido 2 meses y medio. Bueno, entonces vamos a poner aquí pérdida de peso. Esto porque estoy escribiendo así, no puede ser. Vamos a ver así. Bueno, mejor. Pérdida de peso. Y ahí nos dicen a los 2 meses y medio. A los 2.5 meses. Y listo. Recordemos que P es una función que modela la pérdida de peso en función de un tiempo T, que T está medido en meses. Entonces, cuando nos piden cuál va a ser la pérdida de peso a los 2 meses y medio, es simplemente evaluar el T 2.5 en esta función. Esa es pues el misterio. O sea, que va a ser P de 2.5. Y si lo quieren ver como fraccionario, eso debe ser 5 medios. Entonces va a ser evaluar 5 medios en la función P. Y eso es 3 menos 1 medio. Y T, que es 5 medios. ¿Listo? O sea que esto es simplemente, yo pongo esto en una calculadora, 3 menos 1 medio, menos 1 medio por 5 medios.
y eso me da 7/4. 7/4, y entonces 7/4, eso es igual a 1.75, y recordemos que esos son kilogramos. Esta va a ser la respuesta. Entonces tenemos ese resultado de 1.75 y vamos a ver la tabla. Vean que la tabla... Porque sí, Alguien me preguntó algo. sí, a mí me dio otro resultado. Ahí se restan. Ah, sí, yo devuelvo. Acá, sí, ya solo nos queda restar pues a 3, le restamos esto. Ah, ok. Y eso da 7/4 igual a 1.75. Entonces, al transcurrir 2 meses y medio, ha perdido 1.75 kilogramos. Entonces, vamos a comparar algo en la tabla. Vean que a los 2 meses ha perdido 1 kilo. Eso es lo que vemos aquí. Y a los 3 meses ha perdido 2 kilos. Y en el intermedio, en 2.5, que fue lo que calculamos, eso fue 1.75. Entonces, está aquí como fue lo que calculamos. Listo. Entonces, hasta aquí este ejercicio. Entonces, ¿qué les parece? Empezamos el exponencial, pues porque normalmente terminamos a las 5:30. ¿Quiénes se pueden quedar hasta las 6? Yo. Listo. Hay varias personas, entonces sigamos. Entonces, eso está por acá. Por aquí está. Listo. No pensé en hacer uno usando pues una parábola porque es prácticamente lo mismo. Vas a hacer esto mismo, solo que aquí les va a resultar algo más. Es decir, le van a quedar 3 columnas porque para una parábola, supongamos que es A más BX más CX al cuadrado. Entonces simplemente les queda una columna de A, que es hacer toda la de unos, una columna de B y una columna de C, y aquí simplemente añaden el otro parámetro. O sea, con polinomio es lo mismo que esto, solo que ya uno considera pues ahí la cantidad de parámetros, dependiendo pues el grado máximo de la X o de la T, de lo que estén modelando. Pero acá tenemos un caso exponencial que he visto varios parciales, pues vamos a abordarlo. Y nos dice lo siguiente. La siguiente tabla muestra la población de la Tierra desde el año 1950 hasta el 2010, según la Oficina de Censo de los Estados Unidos. Entonces por acá pues nos dan un año y la población en ese año. En el 1950 había 2.500 millones de personas, ya por en el 2010 habían 6.800 millones de personas. Y acá nos dicen un dato hipotético. Se estima que nuestro planeta tendría capacidad máxima para 26.000 millones de humanos. Y suponiendo un modelo exponencial, aquí nos piden usar mínimos cuadrados para encontrar el año en que la población de humanos llegaría a la capacidad máxima del planeta. Entonces, la primera parte va a ser encargarnos de usar mínimos cuadrados para ajustar estos datos que tenemos a un modelo exponencial. Cuando estamos trabajando con años, la recomendación es no trabajar directamente con estos números porque son gigantes, sino simplemente tomar como el año 0 este primer elemento, es decir, el 1950. Y ya íbamos sumando, vamos sumando, vamos sumando. ¿Cómo así? Si yo digo que 1950 es el año 0, entonces en 1960, del 50 al 60 hay 10 años. Entonces hacer el año 0, el año 10, del 60 al 70 más 10, entonces el año 20, el año 30, el año 40 y así. Para nosotros dejar eso claro ahí como explícito, escrito, vamos a decir, sea T, T va a ser ¿quién? La variable de mi función. Entonces T va a ser el año
que yo quiero pues como escribir y le voy a restar 1950. ¿Por qué? Porque 1950 es el primer año. Entonces aquí en este primer caso el t va a ser 1950 menos 1950 va a ser 0. Luego del 50 al 60, ¿cuántos años han pasado? Ah, bueno, entonces tomo 1960 y le resto el 1950. Del 1970, ¿cuántos años han pasado desde el 50? Ah, bueno, le resto esto y así. Es una simple resta. Entonces, con eso vamos a hacer como una nueva tablita para aprovechar el tiempo, simplemente voy a copiarla. Listo. Entonces vean que acá estamos representando exactamente la misma información, solo que con valores más pequeños. El año 0, hay 2.500 millones de personas. Luego, 10 años después, ya hay 3.000 millones. Luego, 20 años después, hay 3.500 millones y así sucesivamente. Eso siempre que estén trabajando con años, háganlo. Tomen el t igual al año menos el primer año que tengan acá. Y hacen este cambio y va a ser mucho más fácil trabajar los valores. Y ahora sí vamos a definir pues la función a la que vamos a ajustar esos datos. Entonces sea, y nos dice un modelo exponencial. Entonces vamos a llamar a una función p en función del tiempo. Y recordemos la forma general de una exponencial. Es una constante multiplicada por Euler y eso lo vamos a elevar a una constante de crecimiento o de decrecimiento y eso multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos darnos una idea de qué van a ser los parámetros que vamos a ajustar por mínimos cuadrados, es decir, cuáles son mis variables, cuáles son mis incógnitas. Aquí no conocemos ni el valor de C ni el valor de K. Ya la T pues es esto de acá, 0, 10, 20, 30, así sucesivamente. Esa es la variable de la función. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy trabajando con funciones exponenciales, vean lo que ocurre, y es que la variable en la cual está escrita pues la función está por acá arriba. Y teóricamente mínimos cuadrados trabaja con funciones cuyos parámetros sean lineales. Es decir, en este caso, la variable t está como al exponente de algo. Es decir, tengo una x, eso no me sirve. A mí me serviría tener, por ejemplo, x multiplicada por algo. Bueno, en este caso t. La t multiplicada por algo. Y así sucesivamente. Lo que yo quiero que entiendan es que siempre, siempre, siempre la variable con la que esté trabajando la función tiene que estar aquí de forma lineal, no de forma exponencial, ni otras formas raras por ahí. Entonces, para yo bajar esa t, para que los parámetros me queden lineales, vamos a hacer lo siguiente. La forma, teniendo yo un Euler, y Euler está elevado a algún número o algún elemento, para yo bajarlo, por así decirlo, yo aplico logaritmo natural. Pero no puedo simplemente aplicar logaritmo natural en esa parte, sino que tengo que aplicarla a todos los lados. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural por aquí. Y al otro lado también. Yo les pregunto, ¿en clase han hecho algún ejercicio de esto? Ajustando exponenciales. Por mi parte, no. Porque Yo también, sí vi en eso, pero en álgebra, semestre pasado. sí. Entonces no sé si hacemos el ejercicio o lo cambiamos por otro. Porque eso es de un parcial que encontré. Bueno, por Yo aquí digo dice, que sigamos. bueno, vamos a Sí, seguir. Listo. Ahora sí, ya por aquí no hay nada que hacer en esto. Es logaritmo natural de la función. Entonces ahora sí, recordemos propiedades del logaritmo. Ven, acá tenemos una multiplicación. Tenemos la multiplicación de c por este elemento
Y el logaritmo de una multiplicación es la suma de los factores. Es decir, nos queda el logaritmo natural de c y a eso le sumamos el logaritmo natural del otro factor. Y el otro factor es Euler a la k por t. Y listo. Ahí vamos. En esta parte ya no hay nada que hacer. Pero por acá sí. Entonces aquí, este logaritmo con el Euler se simplifican y simplemente nos queda k por t. Listo, y ahora sí, tengo linealidad en los parámetros. Mis parámetros están aquí en forma lineal. Y bueno, ya podemos trabajar con esto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Esta va a ser mi función. Esta va a ser la función con la que yo voy a trabajar. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá para poder obtener la matriz, las incógnitas y el vector de resultados. Entonces, lo primero, tenemos quiénes son mis valores a evaluar: el 0, el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Ya que esto nos queda, vamos a tomar esto. Logaritmo natural de, entonces cuando t vale 0. Cuando t vale 0, entonces, ¿cómo nos queda eso? Nos queda logaritmo natural de c. Esto es una constante, ahí ya no hay nada que hacer. Y luego nos dice más k, que también es pues uno de los parámetros, y t, que es el tiempo. Y en este caso, t, estamos trabajando con t0. Ahora seguimos con esto mismo, pero para 10. Pues ese es el t que sigue. Sigue t10. T10. Y ahora seguimos con el 20. Vamos a escribir acá con el 20. El 20. Sigue el 30. Entonces aquí estamos evaluando la función p en 30. Y lo mismo cambiamos aquí. Nos queda k por t y t es 30. Luego nos falta por 40. Pues acá cambia. 40. K por 40. Y ahora sí falta por 50 y por 60. Por 60, 50 y 60. ¿Listo? Va que hicimos exactamente lo mismo, solo que aquí la evaluación va a quedar un poquito diferente porque tiene pues, a la final hay que aplicarle el logaritmo natural. Y ahora, ¿esto es equivalente a qué? Entonces, esto va a ser equivalente a logaritmo natural de. Entonces, cuando yo evalúo la función en 0, p en 0, la tabla me dice que eso es 2500. Listo, entonces ponemos el 2500 en esa parte. Es 2500. ¿Qué sigue al otro lado? Logaritmo natural de c más k por el tiempo, que en este caso es 0. Pero vamos a dejarlo para que podamos identificar fácil la matriz más adelante. 0k. Luego, cuando han pasado 10 años, ya hay 3.000 millones de personas. Entonces por acá, 3.000. Eso va a ser igual a logaritmo natural de c más 10 por k. Listo. Ahora el siguiente, t igual a 20. Y cuando han pasado ya 20 años, la población va en 3.500 millones. Entonces vamos a copiar esto. Por aquí, 3.500.
a los 20 años. Ahora a los 30 creo que son 4.000, sí, 4.500. Aquí está. $4.500. Y aquí a los 30 años. Luego, a los 40 nos dice que eso va en 5.100. 5.100. Y luego a los 50 van 6.000. Cambiamos aquí el 50. Y por último a los 60 años. Eso van 6.800. Y listo, así van las ecuaciones. Vamos a rectificar 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Por acá 2.500, 3.000, 3.500, 4.500, 5.100, 6 y 6.800. Listo, ahora sí estamos más que preparados para pasar al sistema matricial. Entonces recordemos, yo que quiero escribir esto en la forma AX igual a Y. ¿Para qué? Para en el vector X yo poner mis incógnitas. En este caso las incógnitas de mi problema van a ser cuánto vale el logaritmo natural de C y cuánto vale K. Listo. Que ya después más adelante uno conociendo el logaritmo natural de C puede conocer el valor de C y ahí sí reemplazarlo aquí en mi función. Esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar por si vemos esto como que raro con esos logaritmos. Lo que va a pasar es esto, que indirectamente cuando hallamos el logaritmo natural de C, podemos aplicar la función Euler y ahí encontrar a C y reemplazarlo aquí. Y ya pues con K sí está ahí directo. Y así tendríamos este modelo exponencial y ya con eso resolver la siguiente pregunta que plantea el ejercicio. Entonces ahora sí, la matriz A es una matriz que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esta sí nos toca hacerla. Tiene 6. Entonces la primera columna va a ser la del logaritmo natural de C. Si ustedes no quieren estar escribiendo logaritmo natural de C así repetidamente, ustedes hagan una especie de sustitución, no pueden decir, no sé, sea A igual al logaritmo natural de C. Eso ya es opcional, pero vamos a manejarlo así para que quede todo bien directo. Y con logaritmo natural de C es una constante, decir, siempre está multiplicado por 1. Entonces aquí aparece esa famosa columna de unos. Por aquí 1, 1, 1, 1 y estos 3 unos. A ver. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que ahí vamos bien. Listo. Y ahora, para acá, es la columna de K, es simplemente esto, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Listo. Ahí ya nos queda la matriz A. Entonces vean que aplicando pues la función, uno puede fácilmente hallar la matriz sin necesidad de memorizar nada. Luego multiplicamos por el vector X, que el vector X es el vector de mis incógnitas, de mis parámetros, y esas son logaritmo natural de C y la otra es K. Listo. Entonces ahora sí, muchachos, vuelve y juega lo mismo. No sé si quieren que hagamos otra vez que haya la transpuesta de A y todo eso, o les pongo el resultado. Cuéntenme.
Pues no sé si sería bueno hacer el procedimiento completo. Listo, entonces vamos a hacerlo. Ah, bueno, aquí nos falta AX igual a Y. Entonces vamos a ver, Y es esto. Es el resultado, pues, ya que tenemos esto acá. Ese es el vector de resultados. Listo. Ahora sí podemos trabajar. Entonces, el primer paso, otra vez, es lo primero, es calcular la transpuesta de la matriz A. Y bueno, A es esta matriz de por acá. Vamos a llevarla. Y nos piden calcular la transpuesta. Es listo. A transpuesta eso va a ser igual a, o sea, nos quedan dos filas. Al transponer esa matriz, 1, 2, 3, 4, 7 columnas. 3, 6, 7. Listo. Entonces, la primera fila, para hacer la transpuesta, bueno, aquí la primera columna se transforma en la primera fila. Listo. De aquí 1, 1, 1. Listo. Y lo que sigue es cambiamos esta columna y se transforma en esta fila. Entonces aquí nos queda 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Listo. Ya tenemos la transpuesta de A. El segundo paso es entonces calcular el resultado de multiplicar A transpuesta por A. Ahora sí, vamos a ir por acá. A transpuesta por A, eso es igual a. Entonces vemos a esta matriz de por acá, la multiplicamos por A, esta de acá, y esto va a ser igual a lo siguiente. Para no desgastarnos en los cálculos, yo ya por acá lo tengo calculado desde hace tiempo. Y vean acá, el resultado de multiplicar la transpuesta de A por A es una matriz 2 por 2 y da este resultado, 7, 2, 10, 2, 10, 9100. Para que optimicemos el tiempo, que entiendo que algunos tienen clase a las 6. Listo, tercer paso. El tercero es calcular la inversa del resultado anterior. Es decir, calcular la inversa de multiplicar A transpuesta por A. Y listo. Entonces, A transpuesta por A a la menos 1 es hallar la transpuesta de esta matriz de por acá y esto, ahí podemos otra vez aplicar la fórmula para matrices 2 por 2, esta que yo les había mostrado, y el resultado es esto. El determinante da 19.600 y así no intercambiar pues
esta diagonal la intercambiamos y ponemos signo menos a la otra. O sea que esto nos queda, vamos a ver, así. Queda 1 sobre el determinante multiplicado por esa matriz. Aquí como esa fracción es tan grande, no voy a multiplicar, sino que vamos a trabajar con esta expresión así directamente. Listo. Siguiente paso, el 4. Nos falta calcular, creo que esa transpuesta por y. Vamos a mirar la fórmula. A ver qué nos dice la fórmula. Sí, eso es lo que sigue. Ya esta parte la calculamos, nos falta a transpuesta por y. Y yo creo que eso ahí no hay suficiente espacio. Vamos a ver, a transpuesta es esta cosa. Vamos a ponerla y multiplicarlo por y es el vector de resultados, o sea, este poco de logaritmos. Lo ponemos por acá. Bueno, creo que sí cupo. Vamos a darle nombre. Ahora sí. Entonces aquí nos queda la transpuesta por y es igual a, y bueno, este poco de logaritmos multiplicándose, vamos a ver el resultado. Bueno, como hay un poco, porque esto está así en forma de logaritmo, tienen dos opciones. Escribir toda esta chorizada, que vean que eso es como la simplificación del logaritmo de 2500 y así. O ya aquí en decimal, yo les voy a poner ambas opciones. Eso que yo estoy copiando y pegando es simplemente el resultado de multiplicar las matrices. Por eso tengan en cuenta que ese ya debe ser tema dominado. Listo. Ya tenemos por acá sí ese resultado. Y por último, quinto paso, ya como tenemos todas las partes, lo que queda es calcular a x, y x es simplemente a transpuesta por a, la inversa multiplicada por a transpuesta por y. Listo. Apréndanse esa fórmula. Y bueno, a transpuesta por a inversa es esta parte. Entonces vamos a trabajar con ella así con el fraccionario. Esto es igual a, así, multiplicado por a transpuesta por y. O sea, esto. Vamos a trabajar con los decimales, que los cálculos sean más sencillos. Y listo. Entonces ahora lo que queda es multiplicar estas dos matrices. Pues esta matriz por este vector. Y luego el vector resultante lo multiplican por la constante. Eso sí es posible. Y ya el resultado de hacer eso, vamos a ver, es esto de acá. Y listo. Entonces, al multiplicar estas dos matrices, luego por esta fracción, nos va a dar este resultado, 7.84 y la otra entrada, 0.017. Y recordemos que x es un vector de incógnitas de los parámetros de mi función. Que aquí en esta versión que vamos trabajando, entonces la primera entrada, era el logaritmo natural de c. Y la otra era k. Listo. Entonces hasta aquí vamos. Luego de que tengamos esto, podemos ya escribir la función. Vamos a traerla otra vez. Estamos hallando esto. Estamos trabajando con esta. Para poder aplicar mínimos cuadrados tenemos que trabajar así con los parámetros lineales, que no estén en el exponente. Y bueno, entonces a este lado
logaritmo de esto va a ser igual. El logaritmo de C, vean que el resultado es 7.841493. Y luego la función sigue diciendo a eso súmele el valor de K, y K es 0,017016. Y eso está multiplicado por T, que ya T es pues la variable de la función. Y listo, hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta de lo que pasó? Listo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a regresarnos al modelo exponencial, que es pues como la función original, por así decirlo, ya conociendo los parámetros. Exponencial. Entonces, originalmente la función es P de t va a ser igual a una constante c multiplicada por Euler. El Euler es porque estamos trabajando con exponencial. Y esto está elevado a k por t. ¿Listo? Y aquí pues recordando de álgebra y trigonometría, la constante k es una constante que nos indica crecimiento o decrecimiento. En este caso estamos hablando de crecimiento poblacional. Por tanto, deberíamos tener como el indicio, no, como estamos hablando de crecimiento, esto debe ser positiva. La k debe ser positiva y pues efectivamente hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ahora, yo tengo acá, sí la tengo, pero lo que no tengo es c. Tengo el logaritmo natural de c. Entonces vamos a tomar. Yo sé que el logaritmo natural de c es 7,841493. Y si yo quiero encontrar el valor de c solo, entonces tomamos Euler, elevamos a ambos lados con Euler. Aplicamos función Euler. Entonces esto queda igual a Euler elevado a este valor de acá, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al yo tener Euler elevado al logaritmo natural de algo, eso se nos va a simplificar y va a quedar el algo. En este caso, el valor de C, y el valor de C es Euler a esa constante, yo lo pongo por acá en mi calculadora, Euler a la 7.841493, y eso me dice que es 2544,000192. Como hay tantos ceros, vamos a redondearla para no trabajar con ese animalón. Se nos queda 2544. Listo. Aquí pues podemos redondear. Como mínimos cuadrados es una aproximación, no es el valor exacto, podemos como tomarnos estos atrevimientos de redondear. Entonces trabajamos con C igual a 2544, listo. Nos queda P de T igual a 2544 Euler elevado a la K, ya con K si no hay nada que hacer. Ese sí queda así, 0,017016. Y eso está multiplicado por el tiempo. Listo, hasta aquí vamos con la función. Y por último, nos preguntan el año en que la población de humanos llegaría a la capacidad máxima del planeta. Sí, vean, aquí. Encontrar el año en que la población de humanos llegaría a la capacidad máxima. Y aquí nos dicen que se estima que nuestro planeta tendría capacidad máxima para 26.000 millones de humanos. Entonces, yo me copio esto, este encabezado. Vamos a pegarlo. Año. Entonces sabemos que el año, que la cantidad máxima, la capacidad máxima de humanos que nuestro hermano
que nuestro planeta puede soportar, el enunciado dice que es de 26.000 millones. ¿Listo? Entonces, a mí me interesa esta función, es una función en función del tiempo, valga la redundancia, que estima pues el número de personas en el planeta en cierta cantidad de años, en cierto año. Entonces a mí me interesa saber en cuántos años vamos a llegar a la capacidad máxima, es decir, a 26.000. Yo ya conozco de antemano que la función evaluada en algún tiempo me va a dar 26.000. Entonces me interesa saber cuál es ese tiempo. Entonces al otro lado nos queda exactamente igual esto. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener este 26.000, pasemos este 2.544 a dividir. Y al otro lado nos queda Euler a esta constante. Que bueno, yo bajo esto un poquito. Y bueno, vean que mi objetivo es despejar a t. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de esto. Esto va a ser igual a. Entonces ahí simplemente el logaritmo con el Euler se simplifican y al otro lado nos queda eso. Y ahora sí, entonces, vamos a poner que esto es equivalente a. Pasamos este número a dividir, o sea que nos queda este logaritmo natural. Para que eso no nos quede una fracción gigante, simplemente vamos a poner dividido por esto de acá. Y ese va a ser nuestro t. Listo. Entonces, si ponemos eso en la calculadora, yo lo hago acá logaritmo 26.000 sobre 2.544 dividido 0.017016. Eso me da, entonces, vamos a poner aquí, es equivalente que t es igual a 136.59. O sea, que después de 1950, al cabo de 136.59 años, ya el planeta llegó a su capacidad máxima. Eso podría ser una forma de expresar la conclusión. O la otra sería, bueno, t es el número de años, más no el año como tal. Es por eso que vamos a hacer como vamos a devolvernos. Sabemos entonces que aquí t es igual a año menos 1950. Como aquí vamos a trabajar con un año, vamos a redondear esto. Vamos a redondear esto, que esto sea 137. Pues como aquí ya es 5, vamos a redondearlo al que sigue. Por tanto, t, que es 137, va a ser igual al año menos 1950. O sea que el año va a ser igual a 137 más 1950. Y eso me da, yo lo pongo por acá, 137 más 1950, 2087. Y listo. Entonces, aquí la conclusión sería que el planeta, muchachos, va a llegar a su capacidad máxima en el año 2087.